Antes que nada, me gustaría empezar con una pequeña cuento, una pequeña fábula que muchos de ustedes seguramente han de haber conocido o ya conocen en este sentido, y que para mí es como una visión muy clara de por dónde debemos ir abordando el tema de la prevención. Justo cuando trabajamos en una comunidad, cuando tratamos de hablar sobre la comunidad, hay diferentes formas de acercarnos a la comunidad, así como se puede observar en esa pequeña imagen. Es decir, nosotros nos podemos acercar a la comunidad desde un punto de vista antropológico, nos podemos acercar a la comunidad y a la prevención desde un punto de vista sociológico o desde un punto de vista jurídico, es decir, podemos tomar diferentes visiones y conforme a cada visión que nos vayamos acercando, pues va a haber puntos de vista en los cuales nosotros vamos a poner mayor énfasis y habrá otros lugares en los cuales no, ¿no? Tendremos como una venda en nuestros ojos que no nos los va a permitir ver porque esa es nuestra forma de ver. Entonces es por eso importante tomar diferentes visiones que nos van a permitir tener un panorama más completo, así como está en esta imagen, ¿no? Es decir, hay una persona que se acerca específicamente a los colmillos del elefante y dicen, no, es como una lanza. Y efectivamente, si uno toca solamente los colmillos del elefante, si no alcanza a ver más, pues efectivamente tiene como esta forma. O algunos otros se acercan a las patas y lo encuentran como rugoso, como si fuera un árbol, o se acercan a la parte de atrás y observan solamente la cola y la encuentran como si fuera una soga, o bien las orejas pueden ser unos grandes abanicos. Sin embargo, cada uno de ellos solo alcanza a ver un pedazo. Si trabajamos en equipos y conformamos y conjuntamos distintas visiones, tendremos la posibilidad de tener una imagen mucho más grande o mucho más completa de lo que significa, por ejemplo, ese elefante del cual estamos tratando de ubicar desde nuestros diferentes puntos. Pues bien, lo mismo sucede cuando hablamos de prevención, lo mismo sucede cuando hablamos de la comunidad. Hay distintas visiones, hay distintas formas de poder entenderlas, todas ellas alcanzan y ponen énfasis en uno de los aspectos. Sin embargo, es necesario poder conjuntar todas estas visiones para tener un panorama un poquito más amplio desde ahí. Y ustedes lo van a ir viendo a lo largo de la charla que vamos a tener ahorita. Es decir, yo les pido que mantengan esta imagen, esta idea, durante todos cada uno de los elementos, porque vamos a retomar distintos puntos de vista, distintos enfoques porque nos va a permitir tener un panorama más amplio. Pues bien, vamos a entrar entonces a comentar primero qué es la prevención. Primero, antes necesitamos conocer, bueno, ¿qué es prevención? Cuando hablamos de prevención, ¿a qué nos estamos refiriendo? En primer lugar, nos referimos a un acto, es decir, es algo que se hace, no es algo que pase solamente en la cuestión de, ay, sí hay que hacer prevención, sino que es una acción. Estamos hablando de algo, de una actividad, estamos hablando de algo que se ejecuta. Entonces, es un acto, en primer lugar. Pero que tiene que ver con una serie de acciones estratégicas, ¿de acuerdo? Es decir, que vamos a tener que hacer, no cualquier cosa que yo haga es prevención. Una de las grandes problemáticas en la prevención es que a veces consideramos que todo lo que hacemos es preventivo. Y no, no necesariamente. Una acción que se realiza una sola vez y no se vuelve a hacer, probablemente tendrá un efecto, pero no tiene un sentido preventivo. Algo que no lo hacemos, que simplemente lo vamos como improvisando, pues seguramente también tendrá un efecto, pero muy probablemente no sea preventivo. Entonces, cuando hablamos de prevención, es una acción, un acto de realizar acciones estratégicas. ¿Y qué significa una acción estratégica? Es que es planeada, está coordinada y está dirigida a obtener un determinado fin. Es decir, tiene todos estos elementos para poder definir cuál es la mejor acción estratégica para realizar en un contexto establecido. En nuestro caso, la prevención busca o su objetivo es evitar o contener un elemento percibido o una cuestión, alguna situación que es percibida o definida como riesgosa, de tal manera que esto llega a producir un estado de inseguridad de esta situación riesgosa y entonces al prevenir reducimos ese estado de inseguridad que se produce en las personas, en los grupos y que puede llegar ante generar algún daño potencial. Y generalmente la prevención está entendida, después vamos a ver que no solamente hay, pues, pero generalmente está entendida como realizarse desde las manifestaciones iniciales.
o bien evitar que la situación se agrave. Es decir, esa es la parte importante. La prevención siempre está en esta etapa, digamos, previa, para evitar que la situación pueda llegar a complejizarse o pueda llegar a agravarse o pueda llegar a resultar en daños mucho más graves para las personas que están trabajando. ¿De acuerdo? O que tienen ahí, en este sentido, algunas. Perdóname, Sí, Bernardo, Guille. ¿y soy yo o se escucha entrecortado? ¿O se está escuchando entrecortado? Hasta el momento lo escuchamos adecuadamente. Yo lo escucho bien también. Gracias, Y ya gracias. los mensajes nos están comentando que se escucha bien. Sí, muy bien. Muchas gracias a todos. Ok. Y aprovechando la interrupción, Bernardo, ¿eso significa que si yo hago un partido de fútbol, es prevención? ¿No estoy haciendo prevención con un partido de fútbol? Si solamente hacemos la actividad, ya sea el partido de fútbol o sea otra, y más adelante vamos a ver en qué momentos hay algunas cuestiones que tienen que ver con una situación estratégica. Si el partido de fútbol es la acción más adecuada en el contexto en el que estamos organizando y está dentro de un conjunto de actividades que tienen el objetivo de prevenir, entonces lo podemos hacer. Pero el partido por sí mismo, así solo, vamos a hacer un partido nada más, no tiene como mucho sentido. Sí tiene un efecto, por supuesto, pero no tiene como la posibilidad de irlo como comentando, ¿no? Creo que ahí ya se va escuchando. Me acerco un poco el micrófono para ver si con eso se escucha mejor. Bien, entonces, les comentaba un poco entonces. Sí, ok. Bien, aquí hay una primera preguntita. Vamos a ver entonces. Por favor, ayúdenme a contestar. El acto de realizar un conjunto de acciones estratégicas que son planeadas, coordinadas y dirigidas para evitar o contener un evento percibido como riesgoso, ¿cómo se le llama? ¿Planificación, prevención o diagnóstico? Rápidamente ahí en su pantalla, por favor. Les pido que vayan respondiendo. Si quieren, también lo pueden ir haciendo por el chat. Ya Okay, tenemos algunos comentarios que nos están diciendo prevención. De hecho, la mayoría está contestando prevención. Exactamente. Muy bien, efectivamente. Entonces, recuerden, tiene que ver con este elemento. La prevención tiene que ver con cuestiones directamente, ahí está, miren, el 90% nos dice que prevención, 8% planificación y un 2% diagnóstico. ¿Ok? Perfecto. Bien, muchas gracias a todos por sus respuestas. Efectivamente, recuerden que la prevención tiene que ver con eso, con un acto que tiene que estar planificado y que busca un objetivo, en fin. Es decir, tiene que ir acomodando todo esto. Exactamente. Muy bien, prevención. Bien, ahora, hay distintos niveles de prevención. Es decir, así como entonces les decía, bueno, hay momentos en los que trabajamos la prevención en una etapa previa, hay momentos más adelantados y hay momentos que lo trabajamos ya en etapas mucho más avanzadas. Bien, desde la salud pública, desde distintos enfoques, se han logrado clasificar 3 niveles de prevención, los cuales nos permiten de alguna manera tener una imagen de qué tipo de acción, por ejemplo, ahorita que nos decía Guille, un partido de fútbol, ¿cómo podría ser ubicado dentro del ámbito preventivo? Es decir, es una acción de qué efectos tiene, hacia quién está dirigido y qué acciones puedo yo controlar, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte es que se ha dividido la prevención en 3 niveles. La prevención primaria universal, la prevención secundaria o selectiva y la prevención terciaria o indicada, ¿de acuerdo? Son los 3 niveles de prevención. Cada nivel de prevención tiene específicamente 2 grandes divisiones sobre a quién va, a qué grupos va dirigida, y la otra es, digamos, en el momento en el cual nosotros podemos intervenir. De esta manera, por ejemplo, la primaria universal está dirigida a grupos en general, a población amplia, en cualquier ámbito, ¿de acuerdo? Es una prevención, digamos, para todo mundo, ¿no?
Exactamente. Una actividad deportiva podría entrar en un nivel primario de prevención porque no está específicamente dirigida a un grupo, sino que todo mundo puede llegar a participar y que se realizan en acciones para evitar que aparezca la situación, en este caso una situación de violencia o el consumo de sustancias o cualquier otro tipo de cosas. De tal manera que nos da la posibilidad de ir controlando un poco estos factores de riesgo y de protección. Por ejemplo, sabemos, tomando el ejemplo de la actividad deportiva, sabemos que el deporte es un factor de protección para, o para, las, para una persona que va a consumir sustancias, por ejemplo, u otro tipo de cosas. Y entonces, pues nos da posibilidad de utilizar este factor de protección, pero va ubicada en este sentido. Se aparece antes de la situación de violencia, es decir, no sabemos si las personas que están consumiendo o que están ahí están en esta situación, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera está por ahí. Entonces, por ejemplo, hay campañas, ¿no? Todas estas campañas que vemos en la tele o cartelones que de repente hacemos, repartir volantes, talleres en general para todo el mundo, actividades lúdicas, actividades recreativas, todas ellas caben dentro del ámbito de la prevención primaria o universal. La prevención secundaria o selectiva, digamos que de todos estos que están ahí, sabemos que hay algunos que tienen un mayor riesgo, es decir, están en un sentido mayor de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es decir, aquellas personas que tienen ciertas características o ciertas situaciones que de alguna manera los colocan en una situación de mayor posibilidad de riesgo, ya sea de consumir una sustancia o de vivir una situación de violencia, ¿de acuerdo? Entonces son aquellos que están en ese momento, que a su alrededor hay distintos factores que pueden y aumentan esta probabilidad de que pueda ser sujeto de alguna situación crítica como puede ser la violencia, ¿no? Y entonces muchas de estas acciones van dirigidas a la detección temprana y a la intervención oportuna. Es decir, ya escogimos un grupo que sabemos que está en más riesgo y ahí focalizo un poco más mi acción preventiva. Y entonces busco, por ejemplo, tener algunos talleres de resolución de conflictos, talleres de manejo de emociones, talleres sobre habilidades para la vida, o hago acciones mucho más establecidas, ¿no? ¿De acuerdo? Para poder intervenir en este grupo. Vamos a suponer que en una escuela, ¿no? En una escuela secundaria, nos damos cuenta que los chicos de segundo de secundaria son aquellos que presentan un mayor riesgo porque se han presentado diferentes conatos de bronca, se han sufrido alguna situación de violencia porque se han presentado algunos conatos de bronca, ha habido bullying, hay situaciones, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta que se concentran en el segundo de secundaria. Bien, entonces, puedo hacer una acción preventiva o universal con toda la escuela, es decir, puedo tener una campaña de prevención de la violencia en la escuela, pero puedo focalizar algunos talleres entonces de trabajo con adolescentes, con aquellos jóvenes de segundo de secundaria. Y entonces tomo todos los salones de segundo de secundaria y hago un trabajo específicamente con ellos. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablamos del nivel terciario o indicado, de a estos jóvenes que de alguna manera ya han tenido o están en situación de riesgo, ya conocemos a algunos de ellos que ya han vivido situaciones de violencia, han sido sujetos de bullying o son generadores de bullying o han tenido problemáticas de se han golpeado, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de situaciones. Y entonces vamos a trabajar específicamente con ellos para poder de alguna manera prevenir que esto pueda llegarse a agravar la situación, ¿de acuerdo? Es decir, que se convierta en una situación mucho más complicada. Entonces, la prevención terciaria o indicada está dirigida, ok, está dirigida específicamente a las personas que ya viven esta situación, ¿de acuerdo? Que ya están específicamente ubicadas en esta parte. Y por supuesto, las acciones de reducción del daño son acciones de reducción del daño, de prevención de que se agraven, y esto puede ser a través a lo mejor de asesorías legales o asesorías psicológicas, cuestiones de intervención en crisis, etcétera, ¿no? Servicios de atención a víctimas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, todas estas van enfocadas en esta otra parte. Alguien preguntaba hace ratito aquí en el chat, decían, ¿cómo entonces diferenciar entre una actividad lúdica y una actividad preventiva? Es el objetivo.
Es decir, yo puedo hacer una actividad lúdica por el simple objetivo de divertirme, tener ganas, hacer algunas cosas. Pero yo puedo tener una actividad lúdica que enmarcada en un proyecto preventivo, enmarcada en una estrategia con el objetivo de prevenir la violencia, entonces esa actividad lúdica se convierte en parte de esta estrategia y se convierte en una actividad preventiva. ¿De acuerdo? Esa es como la diferencia. El objetivo, aquí lo importante, digámoslo así en términos como muy coloquiales, ¿no? Lo importante no es el qué, sino el cómo y el para qué voy a hacer las cosas, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Lo importante es qué objetivo y qué sentido le doy a lo que estoy haciendo, ¿ok? Entonces, ¿queda más o menos claro? Ahí les pido que en el chat, exactamente, Luis. Todo depende de lo que sea, lo que se busca es correcto, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestro objetivo? Bien, entonces váyanme diciendo, ¿queda claro lo de los niveles de prevención? Sí, ahí vamos bien. Ok, muchas gracias, Norma. Sé que sí queda claro. También María Maldonado nos dice claro. Fabiola nos dice sí, gracias, claro, perfecto. Itzel también. Muy bien, muchas gracias. Vamos dándole entonces un poquito más adelante. Bien, hay también, así como tenemos distintos niveles de prevención, hay distintos ámbitos de acción de la prevención. Es decir, no es lo mismo que trabajemos cuando nosotros hacemos un proyecto preventivo, depende dónde vamos a focalizar nuestro trabajo. Entonces, vamos a ver, a buscar, por ejemplo, vamos a tener distintos ámbitos. Hay 4 principales. El primero es el psicosocial. Cuando hablamos de la parte psicosocial, es que queremos incidir en la persona específicamente y hablamos en estos ámbitos de lo físico, en lo psicológico y en lo social, es decir, en su parte, digamos, biológica, en su parte psicológica y en su parte relacional. ¿De acuerdo? Son como los elementos que están ahí. Pues hablamos de este ámbito psicosocial. Y entonces dirigimos nuestras acciones preventivas ¿a qué? A aumentar y desarrollar habilidades, ¿de acuerdo? Para tener una mejor relación, ya sea con su familia, con su comunidad o como la sociedad. Algunos ejemplos son, por ejemplo, situaciones como acciones de prevención formativa educativa, ¿no? Así como talleres de habilidades para la vida, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, por ahí va un poquito como la lógica de trabajo. En el ámbito comunitario, en el que estamos hablando de acciones que se realizan específicamente en un espacio local, en la comunidad, ¿de acuerdo? O sea, estamos trabajando con la participación de distintos actores para la comunidad. En el ámbito psicosocial podemos trabajar con una persona, con un grupo. En el ámbito comunitario trabajamos con una comunidad, sobre todo, por ejemplo, para mejorar las condiciones de seguridad. Y entonces, mucho del trabajo preventivo está en fomentar el desarrollo comunitario, la convivencia, la cohesión social de la comunidad ante las diferentes problemáticas sociales. Y entonces hay, y específicamente problemas locales, acuérdense, la prevención tiene que estar ubicada en un lugar. Entonces es de esta manera que tenemos que conjuntar a distintos grupos y hacemos distintas actividades para hacer acciones preventivas. ¿Ok? Otro ámbito de la intervención comunitaria, perdón, de la prevención es la situacional, es decir, el ámbito de modificar entornos urbanos. Esto tiene que ver, por ejemplo, en el manejo o recuperación de espacios. Esto es muy común que se realice también. Esto lo hacen, por ejemplo, hay muchos municipios o organizaciones de la sociedad civil que hacen este tipo de trabajo. Entonces, ayudan a recuperar espacios para reducir los delitos o para aumentar la percepción de seguridad y va muy dirigido al mejoramiento y regulación de espacios públicos. Por ejemplo, los vecinos vigilantes, sí, efectivamente, como preguntaban al rato, tiene que ver con un ámbito comunitario. El ámbito situacional tiene que ver, por ejemplo, cuando yo agarro y hago luminarias, por ejemplo, y pongo algunos elementos, digamos, pongo luces en zonas que están siendo oscuras, recojo los autos que están ahí ya abandonados y destartalados, o arreglamos un parque para que los niños puedan jugar, o hacemos modificar el espacio. Exactamente, ese es el ámbito situacional, ¿no?
retomamos una cancha de fútbol, la recuperamos. Todo eso es un acto preventivo, una acción preventiva en el ámbito situacional, ¿de acuerdo? Ahora bien, en el ámbito social, aquí, por ejemplo, hablan del ámbito del partido de fútbol, sí podría ubicarse como un ámbito comunitario, exactamente. Bien. En el ámbito social, hablamos ya más sobre trabajar cuestiones que tienen que ver con factores mucho más estructurales, y entonces generamos cuestiones de igualdad de oportunidades o cuestiones en las cuales, por ejemplo, trabajamos con aquellos jóvenes que han dejado de estudiar o que han dejado de trabajar o que no tienen posibilidades, y entonces buscamos y ampliamos sus capacidades a través de acciones de capacitación laboral, de capacitación para el empleo, etcétera, etcétera, o de regularización académica, de tal manera que les permite de alguna manera solventar estas situaciones que los van dejando atrás, y entonces pueden adquirir un trabajo o pueden generar su propia empresa, autoempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Continúan con sus estudios. Entonces estamos hablando de programas de desarrollo social, de programas de desarrollo cultural, de promover la legalidad la cultura de la legalidad, de la tolerancia, es decir, estamos hablando de este tipo de cosas que van más enfocados a cuestiones sociales. Bien, ahora, avanzando en este sentido, entonces nosotros podemos, por supuesto que todas las acciones preventivas pueden caber en una o en varios niveles de prevención y en uno o en varios ámbitos de prevención, ¿de acuerdo? No es que específicamente, Ricardo, no alcancé a leer tu pregunta, ¿me la podrías volver a escribir, por favor? ¿Te Exactamente. refieres a la pregunta de Ricardo Campos? Ajá, sí, no alcancé Co- a leer la pregunta. Comenta que no le queda clara la diferencia entre comunitario y social. Ah, ok. Tiene que ver específicamente con lo que estamos, el ámbito donde trabajamos. Comunitario, estamos en una comunidad, en un ámbito local específicamente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo hago un proceso de prevención de la violencia a través del deporte en una comunidad. ¿Ok? Y entonces lo hago en un municipio, en tales colonias y en tales lugares. Y cuando hablamos al ámbito social, es una cuestión mucho más amplia. Yo puedo estar trabajando, por ejemplo, cultura de la legalidad en distintos lugares, en distintos espacios de trabajo, ¿no? Y entonces estoy trabajando en esto. Se pueden combinar, puede ser que parte de mi proyecto combine ambos espacios, que es justo donde quiero entrar. Sí, exactamente, puede ser social comunitario. Yo puedo, de alguna manera, tener distintos niveles y distintos ámbitos de prevención en mi proyecto. Yo los separo en estas formas como para poder clarificar de alguna manera de una manera más didáctica cada uno de los elementos. Entonces, una estrategia preventiva puede tener algunas características en distintos espacios, ¿de acuerdo? ¿Ok? Muy bien, Ricardo. Qué bueno que ya te quedó más claro. Entonces, yo puedo hacer una matriz como la que tengo acá, ¿no? En este sentido, como la que tienen en su pantalla, y esa matriz puede irnos combinando, por ejemplo, un nivel en la parte superior, en lo que digamos son las columnas, tenemos el nivel primario, secundario y terciario, y en las líneas, digamos, tenemos el ámbito psicosocial, comunitario, situacional y social. ¿De acuerdo? Y entonces yo puedo, por ejemplo, una campaña preventiva, si agarramos la columna primaria y la línea psicosocial, un proyecto que tenga que ver con un nivel primario de intervención o un nivel universal en el ámbito psicosocial sería, por ejemplo, una campaña dirigida a toda la comunidad mediante difusión, con carteles y materiales audiovisuales, con mensajes para fomentar relaciones no violentas, comunicación asertiva en las relaciones familiares o en la escuela. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué me sirve esto? ¿Por qué me sirve a mi clasificación? Porque entonces yo sé que mis objetivos van a ser solamente a nivel primario, es decir, está dirigido a todo el mundo, ¿no? No le voy a exigir más allá de lo que puede dar una campaña, y que mi campaña la voy a estar enfocando a niveles más de relaciones, a niveles más psicosociales, es decir, de la persona, de la relación con la familia y de la relación
digamos, consigo mismo y el cuidado de su situación personal o física, ¿de acuerdo? Y hasta ahí me va a dar. No le voy a querer pedir a esta campaña, no puedo pensar que esta campaña lo que me va a lograr es atender psicológicamente a una persona o a una situación que esté en intervención en crisis, por ejemplo, ¿no? Porque ha sido víctima de violencia. Esa actividad preventiva no le va a dar para hacer eso, ¿de acuerdo? Para poder trabajar ese ámbito, a lo mejor lo que yo tengo que hacer es una actividad preventiva de nivel terciario o indicada, a lo mejor sí en el ámbito psicosocial, que le diga, como está ubicada en la tercera columna, en la primera fila, ¿no? Que diga orientación legal y psicológica para mujeres víctimas de violencia familiar, ¿de acuerdo? Pero entonces mi acción preventiva está enfocada exclusivamente a estas cuestiones. Una mujer víctima de violencia en el ámbito familiar. Y así yo puedo ir combinando, por ejemplo, ¿no? Cada una de las situaciones que ustedes me habían estado ahí preguntando, por ejemplo, el programa fulano, tal actividad, ¿dónde podría caber? Específicamente en esto, ¿no? Por ejemplo, digamos, el mantenimiento de una cancha de fútbol rápido de una colonia estaría en un nivel secundario, ¿de acuerdo? Y en una situación situacional, en un ámbito situacional. ¿Por qué? Porque estoy trabajando sobre el mantenimiento de la cancha de fútbol, pero porque sé que ahí hay mayor riesgo, porque los jóvenes que se reúnen ahí en las noches consumen drogas o hay situaciones de broncas por el fútbol, y entonces trabajar en el mantenimiento y trabajar junto con los jóvenes en ese espacio me da la posibilidad de trabajar este tipo de acciones a nivel situacional y en la zona secundaria, porque es un nivel más, digamos, hay una zona de riesgo en la comunidad, ¿de acuerdo? Y así podría yo ir combinando cada una de las columnas. Esto me permite, como les decía, y reitero, es muy útil porque entonces me permite ubicar exactamente qué es lo que yo puedo hacer con mi actividad. Y no le exijo más ni le pido menos a la actividad o no busco lograr mayores cosas que yo quiera, menores cosas de las que yo pudiera ir en contra. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una actividad justo, es algo que nos permite obtener. Repito, hay acciones que van acomodadas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Hay distintas, cada una de las acciones preventivas tiene la posibilidad de tener distintos tintes, es decir, hay acciones preventivas que tienen elementos secundarios, de nivel secundario, que pueden estar en el ámbito comunitario y psicosocial, efectivamente, pero bueno, lo dividimos así para una forma didáctica, ¿ok? Bien, entonces, sí podríamos trabajarlo así, Neftali. La prevención primaria, digamos que es general, la prevención secundaria, digamos que es un poco más específica, y la terciaria, digamos que es individual. Es una forma de entenderlo de esa manera. Si hablamos de lo psicosocial, hablamos de la persona, la comunitaria, hablamos de toda la gente, ¿no? Digamos de una comunidad, una situación local. Situacional, digamos que es la cuestión de manejar cuestiones de espacios físicos, y sociales en cuestiones más estructurales. ¿Ok? ¿Sí? Espero que con eso haya quedado un poquito más claro como elemento. Bien, vamos avanzando. En este caso, hay principios, y aquí ya me voy un poco más rápido, porque quiero entrar a la parte más importante que tiene que ver con el diagnóstico. Es que cuando hablamos de principios, es decir, son elementos que de alguna manera nos dan las bases para poder hacer el trabajo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Es decir, en este sentido, la prevención tiene que ser sistémica. Esto que les hablaba yo del elefante. Es decir, la prevención tenemos que entenderla como todo un sistema, como algo que una actividad tiene que ver con otra y otra está relacionada con otra, y estoy trabajando en una comunidad, y la comunidad es un sistema. Cuando hablamos de un sistema, imagínense ustedes una mesa de billar donde hay distintas bolitas, ¿no? Las bolas de billar, y esas bolas de billar, digamos que son los grupos, las personas que están sucediendo, por ejemplo, en una comunidad. Si yo golpeo la blanca, esta pega, y esta que pega va a pegarle a todas las demás. Pero mi acción solamente fue en la bola blanca. Esa acción tuvo un efecto en todas las demás y se reacomoda el sistema de otra manera distinta. Bueno, así funciona también la prevención. Mi actividad que yo realice tengo que tener en cuenta qué efectos va a tener, no solo con las personas que yo estoy trabajando, sino con todos los sistemas de alrededor. Por ejemplo, si yo trabajo con los jóvenes de una secundaria,
estos jóvenes van a tener efecto con sus compañeros, de su propio grupo, de su propia escuela, con sus amigos fuera de la escuela, con sus familiares, con sus maestros, ¿de acuerdo? Entonces tengo que pensar mi actividad de tal manera que eso tenga un efecto generador en los niños. ¿Por qué? Porque es un efecto sistémico alrededor. Pero al mismo tiempo tiene que ser focalizada, es decir, tengo que ubicarlo en un contexto local específico. No es lo mismo un municipio en el estado, cualquier estado del norte de la República, a un municipio en cualquier estado del sur de la República, ni en cualquier estado del centro de la República. Cada estado es distinto y dentro de cada municipio, cada escuela, cada comunidad tiene sus características muy específicas. Y entonces, cada nivel de prevención, cada acción preventiva que yo realice tiene que estar focalizada, tiene que ser pensada en el ámbito local, con las características específicas de con quién estoy trabajando, en dónde estoy trabajando y cómo se va a hacer. Por eso es tan importante el diagnóstico que vamos a hacer posteriormente. Bueno, antes, te vamos a explicar de manera posterior. Por supuesto, también tiene que ser una postura ética. No se vale hacer cuestiones preventivas con un tinte político, ni con un tinte religioso, ni con algunos intereses ocultos detrás. Esto es bien importante. Y lo mismo tiene que ver con la cuestión del trabajo que estamos haciendo. Es decir, yo no puedo llegar a la comunidad a ver qué se me hace, qué puedo hacer, es decir, a improvisar. Tengo que tener una postura profesional, tengo que tener una exigencia personal, una exigencia profesional en hacer las cosas que yo hago lo mejor que puedo, ¿de acuerdo? Con el conocimiento, el poder hacerme de los recursos, acercarme a las personas adecuadas, etcétera. Un ejemplo de nivel de postura ética es tomar este tipo de cosas, participar en este diplomado y llevarlo a su conclusión. Eso habla de una postura ética y una postura profesional de quien está buscando profesionalizar y mejorar su trabajo, ¿de acuerdo? Y por otro, también la prevención tiene que tener un sistema de conocimiento integral y, por supuesto, ser evaluada. No se vale hacer acciones o no se puede hacer acciones, simplemente las hago y ya después ya no supe ni cuál es su efecto, si tuvo alguna situación positiva, negativa, simplemente lo hago sin hacer una evaluación. Es importantísimo poder evaluar. Y por lo mismo también debo tener un marco teórico, un marco conceptual y un marco operativo muy sólido, pero al mismo tiempo muy flexible, que me permita tener estas posibilidades de adaptarme y rediseñar, ¿de acuerdo? Es decir, es como un ring de boxeo, si quieren verlo ustedes, ¿no? En el ring de boxeo hay pilares, ¿de acuerdo? Que esos pilares no se mueven, son estructurales en este sentido. Por ejemplo, es un marco teórico, ¿no? El marco teórico, conceptual y operativo son esos. Hay pilares establecidos, es decir, son fundamentos que no se van a modificar, pero quien le da forma a ese ring de boxeo son las cuerdas, y estas cuerdas, si ustedes lo han visto, por ejemplo, en la lucha o en el box, se mueven, se estiran, pero no se llegan a romper, ¿de acuerdo? Si no se pueden llegar a mover, se logran estirar, pero no se rompen. Y bien, en este sentido, también en el marco teórico, yo puedo adquirir mayores cosas, mayores a nivel conceptual o operativo, puedo irme moviendo de acuerdo a cómo se va moviendo la realidad. Yo no puedo enfocarme solamente en lo que estoy haciendo, tengo que contemplar que la realidad se va moviendo conforme yo voy actuando y entonces tengo que tener esta capacidad de adaptarme y rediseñar mi acción, ¿de acuerdo? Y para eso es bien importante evaluar al principio, en medio y al final de mi acción, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ver con esta posibilidad. Bien, hasta aquí todo claro sobre la cuestión del diagnóstico. Ya nos surge una segunda pregunta, viene aquí, que les pido que entonces podamos contestar y dice, es el principio básico de la prevención de las violencias que refiere que las acciones que se realizan en una parte de la comunidad tienen un efecto en los demás elementos de ella. ¿De acuerdo? Si es sistémica, focalizada o postura ética. Vayan respondiendo, por favor. Ahí mientras responden, Bernardo, me gustaría Sí, preguntarte algo para tratar de motivar un poquito la reflexión, si te parece bien. Es, por sí, Guille, ejemplo, por favor. cuando en una escuela un niño es expulsado porque le pega a otro niño y deciden que hay que expulsarlo porque él es como la persona que está creando disturbios, ¿estaremos hablando de una intervención de prevención sistémica?
o tendría que intervenir los padres, no sé, otras escuelas, otras áreas? Ok. Para empezar, bueno, tomando como tu ejemplo específicamente, ¿no? Si hay un chico que llega a ser expulsado por unas situaciones, de ahí habría que revisar si es efectivamente la mejor opción. ¿Por qué? Porque a veces vamos a darnos cuenta, estos son los mecanismos que que toman las comunidades, que toman los sistemas para resolver una situación que no pueden manejar, ¿de acuerdo? Que no han podido manejar. Y entonces cuando expulsan a un chico es algo que ya se le salió de control y la única opción es expulsar, ¿no? Y entonces eso genera de alguna manera una situación muchísimo más compleja por la estigmatización que sufre el chico cuando es expulsado y por supuesto el sistema o digamos el grupo también adquiere su chivo expiatorio en la imagen o en la fantasía de que expulsando a este chico del grupo todo va a ser mejor, cuando en realidad no, seguramente va a haber un momento de calma y más adelante se va a volver a presentar otra situación porque lo que está generando la violencia no es el chico, sino la situación que existe en el grupo, que puede estar combinado no solamente con la situación de la escuela, puede ser que la escuela esté ubicado en una zona de alto conflicto y que la violencia sea parte de la relación que existe entre los muchachos, ¿de acuerdo? En la comunidad y que las familias también vivan estos ámbitos de violencia y que se haya como de alguna manera normalizado la violencia. Entonces, expulsar al joven de la escuela no va a solucionar el problema, sino todo lo contrario, seguramente va a calmarlo y después va a volver a generarse, va a surgir otro que va a volver a ser expulsado. Y entonces tengo que pensar en una acción preventiva, ¿no? Para pensar en una prevención preventiva tengo que pensar en una prevención sistémica, es decir, tengo que trabajar primero tengo que trabajar con el muchacho. Hay algunos elementos individuales que por supuesto tienen que ver con que él tenga o no que hacer algunas acciones violentas, por ejemplo, tengo que trabajar con la familia, pero también tengo que trabajar con el grupo con los estudiantes, con sus compañeros, tengo que trabajar con los docentes, tengo que trabajar con el sistema de la escuela, por ejemplo, hacer algún protocolo que exista dentro de la escuela para cuando se presentan situaciones de violencia o de bullying al interior de una escuela. Entonces, ¿qué hacer? ¿Quién recurre? ¿Quién interviene? ¿Se llama a los padres de familia? ¿Sí o no? ¿Interviene el orientador? ¿Se hace uso de actores externos, por ejemplo, psicólogos o trabajadores sociales que puedan intervenir? ¿Se le da seguimiento? Es decir, hay un protocolo de atención. ¿Puedo yo hacer una campaña de prevención de la violencia al interior de la propia escuela? ¿Puedo trabajar con los docentes sobre cómo atender este tipo de casos? Y entonces me explico, voy tomando de una forma sistémica una acción preventiva, no solamente trabajo con el chico expulsado, sino que tomo todo el sistema y todo ese sistema voy interviniendo desde distintos elementos. ¿De acuerdo? Y entonces mi proyecto preventivo tiene que contemplar estas cuestiones. Entonces es desde ahí, desde donde nosotros podemos ir trabajando algunos cuestiones, este tipo de ejemplos. Esa es la visión como más sistémica. Tiene, por ejemplo, todo un marco teórico sobre trabajo de bullying, sobre trabajo grupal, esto que les estaba yo diciendo de la interpretación del chivo expiatorio, todo esto hay un marco teórico detrás que de alguna manera justifica mi parte preventiva y por supuesto tengo que irlo evaluando, ¿de acuerdo? Y entonces eso me va a ir permitiendo ir construyendo y mejorando. A lo mejor mi protocolo no funcionó bien en la primera vez, tengo que ver qué puedo mejorar, a lo mejor mis acciones tienen que ir dirigidas hacia hacia otros elementos, no solamente la parte violenta, sino la violencia es solo un síntoma de algo que está mucho más profundo dentro del ámbito escolar, no sé, son elementos que hay que ir trabajando. Es un trabajo, digamos, de mucho ir caminando poco a poco. Un maestro mío decía, hay que ir con un bastón de ciego con 5 minutos adelante de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Es decir, vamos caminando y vamos buscando adelante cómo va trabajando nuestro proceso, ¿de acuerdo? Entonces va por ahí un poquito el asunto. Espero que con eso haya quedado como más claro la cuestión. Bien, sí, efectivamente, como todos respondieron, el 80% exactamente. Una acción preventiva tiene que ser sistémica. ¿De acuerdo?
así como está ahorita en los resultados de la votación, el 80% efectivamente se refiere a acciones que se realizan en una parte, pero que tienen un efecto en todo lo demás. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias. Bien, pues vamos a dar entonces paso a la parte como, digamos, sustancial. Bueno, ¿cómo le hago para poder tener alguna visión un poco más compleja en este sentido de donde yo estoy trabajando? Y está enfocado al ámbito comunitario, ¿ok? Está muy dirigido al ámbito comunitario porque hacia allá está dirigido el diplomado. Digamos que vamos a trabajar un diagnóstico comunitario. Sin embargo, yo puedo tomar, por ejemplo, una escuela como una comunidad y hacer un símil, ¿de acuerdo? De una comunidad y, por ejemplo, a partir de esos elementos, retomarlo en mi propia escuela, ¿ok? Entonces, no necesariamente la comunidad como la entendemos, sino también puede ser haciendo las adaptaciones necesarias a una escuela. Bien, cuando hablamos de diagnóstico, hay muchas fuentes de información, ¿de acuerdo? Hay muchas metodologías para hacer el diagnóstico. Esta es la metodología más sencilla, donde yo recopilo información, analizo la información y redacto mis elementos o mis principales descubrimientos, ¿de acuerdo? Esa es como la metodología más. La recopilación de la información lo puedo hacer de dos maneras, fuentes primarias o fuentes secundarias. Las fuentes primarias yo me voy directamente con los actores que están de la comunidad, ¿de acuerdo? Voy a la comunidad y hago entrevistas, voy a la comunidad y veo qué es lo que está sucediendo, hago participación, observación participante, es decir, estoy directamente trabajando, hago una encuesta y la aplico en la comunidad, es decir, hay muchas fuentes de trabajo. Y hay fuentes secundarias que yo puedo utilizar, por ejemplo, puedo irme a los datos del INEGI, si yo quiero saber algunos datos mucho más globales, ¿no? Entonces, sobre esos datos puedo ir al INEGI y preguntar, por ejemplo, el nivel educativo, el nivel, digamos, el número de hombres, de mujeres, es decir, hay muchas fuentes más secundarias, más, digamos, institucionales, ¿no? Estudios especializados, encuestas oficiales, puedo revisar, por ejemplo, la encuesta nacional de los hogares, o puedo revisar la encuesta ahora de percepción de la seguridad, etcétera, ¿no? Que son generados por instancias generalmente oficiales u otras organizaciones. Y ahí son mis fuentes, ¿de acuerdo? Luego, esa análisis, ¿no? Yo tengo que analizarlo, lo puedo hacer de manera cuantitativa, es decir, saco elementos numéricos, información estadística, tanto porcentajes y todo este tipo de cosas, o más cualitativa, puedo hacer un análisis del discurso, un análisis del contenido, como vamos a ver más adelante. Y cuando hago una redacción, tengo que hacer un resumen lo más sencillo y más concreto posible sobre los aspectos diagnósticos. Aquí no se trata tanto de echar un choro, sino más bien de tener claro cuáles son los elementos que me van a ayudar a mi intervención, ¿de acuerdo? Esto lo hacemos más no con una cuestión o con un objetivo académico, sino lo buscamos como un objetivo preventivo, de intervención. Está más enfocado hacia el ámbito de intervención, no tanto en el aspecto académico, ¿de acuerdo? Entonces, eso es bien importante en este sentido cuando hablamos de diagnóstico comunitario. Que no están peleados uno con la otra, por supuesto que se complementan, pero a la larga siempre tengo que pensar en cuestiones prácticas, ¿ok? Bien. Ahora, cuando yo estamos hablando de una noción, cuando hablamos de comunidad, tenemos que entender qué estamos hablando cuando hablamos de comunidad. Tengo que tener algo como más claro. No se trata solamente del territorio, es decir, no se trata solamente de la colonia, del espacio geográfico delimitado, del municipio, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones, las comunidades no coinciden con las divisiones políticas. Esas divisiones políticas son divisiones artificiales, ¿de acuerdo? Son divisiones que se generaron por una cuestión política y una cuestión que nosotros generamos, pero que en muchas ocasiones no son la frontera de una comunidad. Es decir, una comunidad puede abarcar una o dos colonias en la Ciudad de México, por ejemplo, o en las zonas urbanas, o puede abarcar un municipio o la mitad de un municipio, ¿no? Es decir, o una sección de algún municipio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la comunidad es un espacio geográfico. No es solo el espacio geográfico, sino que es en donde, ¿qué es lo que divide? Justo son las relaciones que existen aquí en la ciudad, es decir, estas relaciones que se establecen. Entonces, de esta manera,
la gente puede sentirse de alguna manera parte de esta comunidad, aunque esté dividida en 2 colonias, ¿ok? Entonces, una comunidad es un conjunto, un cúmulo de relaciones sociales expresado por un conjunto de personas, ¿de acuerdo? Y que tienen en este sentido intereses comunes y compartidos, es decir, todos ellos tienen de alguna manera algo que compartir, es su sentido de pertenencia, les da un sentido de identidad. ¿Cómo ubicamos, por ejemplo, cuando le preguntamos a las personas, oiga, ¿y usted de qué comunidad es? Y te dicen, yo soy de la comunidad fulanita. Ah, y usted, y caminamos unas 2, 3 cuadras. ¿Y usted de qué comunidad es? Ah, no, yo soy de tal comunidad. Y coincide, entonces tenemos que darnos cuenta que la gente se siente parte de esta comunidad. Hasta que llegamos a un momento que dice, no, no, pues yo soy de esta otra comunidad. Ah, ok. Entonces ya hay un sentido de pertenencia distinto a eso. Entonces digamos que ahí está marcada la frontera. No es así tan simple el asunto, pero bueno, sirve para ejemplificar un poquito de cómo esta noción, ¿de acuerdo? Es bien, bien importante este tipo de acciones, ¿ok? Entonces, entender la comunidad como este elemento donde se conjuntan un grupo de relaciones comunes y compartidas, ¿de acuerdo? Y que nos da un sentido de identidad y un sentido de pertenencia. Entonces, la comunidad, perdón, hay que verla como este conjunto como este grupo de círculos que están ahí específicos, ¿no? Que se conjuntan y que se entremezclan entre todos ellos. Y que esta comunidad o estos elementos de la comunidad que componen la comunidad son, por ejemplo, las relaciones sociales, lo que establecemos, la forma como nos llevamos el uno con los otros, quiénes participan, quiénes no participan en las actividades comunitarias, con quiénes nos llevamos, con quién tenemos comunicación, es decir, esa relación. Son los lenguajes, los códigos culturales que existen, la forma de hablar, la manera de expresarnos, qué se puede decir en una comunidad y qué no se puede decir, qué significa una frase en una comunidad. Todo esto que de alguna manera podemos nosotros entenderlo. La cultura, entendida la cultura no solamente como los conciertos o el baile, la danza, sino entendida la cultura como todos estos elementos culturales que llevamos, estos elementos tradicionales que nos dan de alguna manera identidad. ¿No? La forma en que celebramos el Día de Muertos, la forma en la que nos vestimos, la forma en la que hablamos, la forma en que conceptualizamos el lugar en el que estamos, ¿no? La cosmovisión, que digamos el lugar que ocupo en este momento, todo este tipo de cosas. La historia está en la comunidad, es decir, cada comunidad se va generando, es fruto de su propia historia, ¿de acuerdo? Cómo va haciendo cada uno de estos elementos, cómo está organizada la organización social que existe dentro de la propia comunidad, está por comités, por organizaciones, por grupos, no existe la organización. Y por supuesto el sistema abierto, es decir, las comunidades no solamente se cierran específicamente en este espacio, sino que tienen contacto con otras comunidades. Hay gente que viene, que solamente va a la comunidad para comprar algo, o sale de ahí, o que va de visita, etcétera, etcétera. Es decir, también que con quién se relaciona y de qué manera permea esta comunidad con otras comunidades de alrededor. ¿De acuerdo? Entonces, conocer a la comunidad, cuando yo tengo que ubicar a mi comunidad, tengo que pensar en todo esto, tengo que tener en cuenta todos estos elementos de tal manera que yo pueda tener una visión muchísimo más global de la. Bien, hay, como les decía, muchos elementos para el diagnóstico. Nosotros vamos a manejar 5 principales desde esta visión. La red de líderes, de opinión, la historia de la comunidad, los mitos y ritos de la comunidad, el mapa ecológico, y datos sociodemográficos y las representaciones sociales. ¿Ok? Son los 5 que vamos a ir entrando en cada uno de ellos. Vamos a ver, ¿qué es la red de líderes? ¿Ok? La red de líderes es un grupo de personas, los líderes de opinión sobre todo, es un grupo de personas que son conocidas por la comunidad por su influencia en la vida cotidiana. Hay algunos líderes que tienen digamos, son los líderes formales, ¿no? Que son representantes de la colonia, es el maestro de la escuela, es el representante de la autoridad local, es decir, tienen un cargo, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, bueno, cuando surge alguna situación, alguna dificultad, se recurre a ellos y entonces tienen un efecto importante o una influencia en la comunidad.
Pero también hay líderes informales. Estos líderes informales son pues aquellas personas que si uno pregunta en la comunidad, oiga, ¿cómo me puedo enterar de tal cosa? Y te dicen, vaya usted con doña Chonita, porque doña Chonita se sabe de pe a pa la vida de la comunidad. Ese es un líder de opinión informal en una comunidad, ¿de acuerdo? O cuando se van acercando, oiga, ¿con quién me puedo acercar en la comunidad porque tengo un problema? Por ahí pueden ustedes encontrar un líder de opinión. Le dicen, sí, vaya usted con don Juan le puede ayudar en su problema. ¿Me explico? Esos son los líderes de opinión que existen al interior de la comunidad, tanto los formales o los informales. Y entonces, ¿a mí de qué me sirve, o digamos, qué me permite conocer la red de líderes? En primer lugar, me permite cuando hago una red de líderes, hago como este cuadrito que ven ahí, esta imagen, es decir, son diferentes actores, cómo se relacionan entre ellos. Eso es lo que yo quiero encontrar, la manera en la cual todos ellos están relacionados. ¿Quién se lleva con quién? ¿Quién no se lleva con quién? ¿Qué grupos son los que forman? Etcétera. ¿Para qué me sirve a mí conocer esta red? Me ayuda, por ejemplo, en primer lugar, a identificar aliados potenciales para mi proyecto. Cuando yo voy a una comunidad, tengo que tener algún aliado, alguien que me permita de alguna manera saber con quién me puedo juntar para poder hacer parte de mi proyecto, con quién podría yo conformar una alianza de trabajo, ¿no? Sí, Guille, vi que levantaste la mano. ¿Esta misma metodología se puede usar para reconocer la red de recursos institucionales de una comunidad o se puede? Sí, por supuesto que sí. Vamos, sobre todo cuando hablamos en el mapa, ahí yo creo que también puede ser parte de la red de recursos, ¿no? Pero también puede ser que a lo mejor están ligadas tanto la red de recursos como esta red de líderes, porque puede ser que el director del centro de salud, que es un recurso de la comunidad, que puede tener contacto con otros recursos como las escuelas, pero puede ser que el director del centro de salud no tenga contacto con el director de la escuela, o que sí tengan contacto, entonces son parte de mi red, ¿de acuerdo? Entonces se van conjuntando en este sentido. Por lo mismo también, esta red me ayuda a mí a tener, por ejemplo, cuál es el rol que juega cada uno, ¿de acuerdo? Cuál es el rol que juega cada uno de los diferentes líderes, es decir, si es un rol de conflicto, si es un rol de alianza, si tiene un papel de liderazgo dentro de los propios líderes, o es alguien que acompaña nada más, ¿no? Hay distintos roles en cada uno va jugando en este tipo de acción. También me ayuda a identificar cuál es el tipo de relaciones que establecen entre ellos, es decir, si hay alianzas o hay conflictos. En todos los grupos siempre existen estas dos relaciones principalmente. Y entonces también me permite a mí identificar cuáles podrían ser los posibles conflictos que se pueden llegar a presentar, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo muy concreto de este tipo de cosas. En alguna intervención que nosotros alguna vez hicimos, en alguna comunidad por aquí en la Ciudad de México, yo he trabajado más en la Ciudad de México, empezamos a trabajar sin hacer todavía estábamos sin conocer como este tipo de cosas y empezamos a trabajar con uno de los líderes. Y entonces nos dimos cuenta que ese líder era como muy importante en la comunidad. Sin embargo, ya empezamos a trabajar y nos casamos con él y fue nuestro aliado. Sin embargo, no nos dimos cuenta que este líder tenía conflicto con otro de los líderes de la comunidad. Y entonces, eh, cuando nosotros quisimos trabajar en ese sector de la comunidad que era representado por todos los líderes, encontramos muchísimas dificultades, ya no pudimos retomarlo y cuando nos dimos cuenta nuestro proyecto ya había sido captado o cooptado por este otro líder, de tal manera que entonces nos formamos parte o nos hicimos parte de este conflicto. Entonces ya no podíamos trabajar con otro sector de la comunidad porque ya éramos parte, o la comunidad nos representaba como parte del equipo de trabajo de este otro líder, ¿de acuerdo? Y entonces, si nosotros hubiéramos conocido esto, no nos hubiéramos casado solamente con este líder en nuestro trabajo, con esta, digamos, idea de que con él podíamos tener un trabajo muy importante, ¿no? Con la comunidad, porque por supuesto, él tenía mucha influencia en la comunidad, pero no nos dimos cuenta que al hacer eso no estábamos en conflicto, entramos en conflicto con el otro. Si hubiéramos tomado una postura mucho más externa, sabíamos que eso podía existir, entonces podríamos haber trabajado con ambos y separarnos de esa manera y no fracasar nuestro proyecto como a la larga eso fue lo que pasó, ¿de acuerdo? Entonces, esta red de líderes para eso nos sirve, para
utilizar, qué conflictos pueden llegar a suceder. Y entonces, esto me ayuda a mí a determinar estrategias de comunicación efectiva, es decir, con quién yo sé que puedo decirle el mensaje, ¿no? Yo puedo decir a quién le puedo mandar el mensaje y que sé que ese mensaje va a ser distribuido por toda la comunidad, ¿de acuerdo? Puedo tener elementos de comunicación estratégica o efectiva. Puedo prever estrategias para evitar o mediar conflictos potenciales, como lo que les comentaba anteriormente. Y puedo determinar qué líderes son aquellos con los cuales puedo aumentar la probabilidad de éxito de mi intervención. ¿Ok? Para eso nos sirve. Bien. ¿Cuál es una metodología para poder obtener esto? Muchas veces hay que seleccionar a las personas que serán entrevistadas, es decir, para eso tengo que conocer un poco la comunidad, haber ido a perder el tiempo en la comunidad, por eso lo pongo ahí entre comillas, porque es bien importante. Es ir a la comunidad, a sentarse, a vivirla, a sentarse en el parque, a observar, no a perder el tiempo nosotros metidos en un libro, sino observar a la comunidad, ¿no? Ver, sentirla de alguna manera, ir a los puestos de comida, platicar con la gente, recorrer sus calles, ver qué es lo que dice, observar la comunidad, sentirla. Ese es perder el tiempo en la comunidad y es parte del trabajo. Con eso nos vamos a poder dar cuenta de algunas personas que van a ser líderes y a partir de ahí yo puedo realizar entrevistas breves e informales. Lo mejor es hacer este tipo de cosas, ¿no? No agarrarnos y sentarnos a un señor como si fuéramos entrevistadores de la televisión y entonces con mi libretita estar copy, 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 copy un montón de cosas, ¿no? Y mientras él está ahí, sino tengo que establecer un vínculo con esta persona, porque acuérdense que los líderes al fin y al cabo van a ser nuestros aliados potenciales, entonces tengo que establecer un vínculo con él. Lo mejor son acciones breves e informales. Yo puedo traer en mi cabeza qué es la información que quiero sacar y tener una plática con él de una manera muy informal y a partir de ahí ir retomando algunos elementos. Y después, terminando de tener esta entrevista, puedo llegar a mi oficina, tomar nota en mi diario de campo y a partir de ese diario de campo yo puedo estructurar en un cuadro, por ejemplo, cuando voy a armar mi red de líderes, esta información que está ahí en este cuadrito. Un número consecutivo, quién es el nombre de la persona, cómo puedo contactarlo, qué rol social juega, por ejemplo, si es maestro, profesor, si es líder de la colonia, ese es el rol social, con quién se relaciona, ¿de acuerdo? Y esa con quién se relaciona, con qué tipo de relación establece, si es cercana, si es lejana, o si es de alianza o de ya una vez que tengo todo este bloque, toda esta red de líderes, es decir, todo esto ejemplificado, ¿no? Yo puedo de esta manera construir o analizar esta red a partir de esta metodología de análisis de red, que entonces lo que me permite conocer es, por ejemplo, qué relaciones y vínculos existen. Esta metáfora nos habla precisamente de representar gráficamente estas relaciones sociales y entonces yo puedo describir la estructura y organización de estas redes sociales a través de esta dinámica relacional. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Entonces, al final del día, yo puedo construir una red de líderes como la que está ahí y representarla gráficamente. Y entonces, de esa manera, yo puedo identificar, por ejemplo, como ustedes van a poder observar en en estos, exactamente como dicen, la veracidad de todos los elementos, yo puedo verificar qué es lo que dice cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si una persona me dice, es que yo me llevo con fulano y con perengano, tendría que ir a entrevistar a fulano y a perengano, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, ellos me van a decir y entonces yo puedo tener distintos elementos para hacer esto, ¿ok? Y entonces puedo identificar de alguna manera estos dos grupos ahí como se alcanzan a ver, ¿no? Esa representación gráfica y ahí veo ver automáticamente estamos hablando de dos pequeños subgrupos en esta red de líderes, ¿no? Los que digamos están de dorados y los que están en azul. Y entonces yo lo que me doy cuenta, por ejemplo, también es que hay un punto de unión, hay dos líderes principales, por ejemplo, Adriana, ¿no? Que es la que se alcanza a ver ahí con mi cursor, que en este sentido tiene un montón de relaciones, ¿no? Está relacionada con Beatriz, con Carlos, con Daniel, y está Alberto, que también tiene un rol de liderazgo porque tiene relaciones con Benito, Carmen y Francisca. Pero al mismo tiempo, estos dos líderes que están aquí, ¿no? Adriana y Alberto,
ellos dos tienen contacto entre ellos y además tienen un contacto, digamos, positivo, es un vínculo que está enfocado hacia ambos lados. Entonces, estos dos líderes son importantísimos para mi intervención. Y trabajar con ambos me van a permitir trabajar con el resto de la red de líderes de alguna manera. ¿De acuerdo? Y entonces yo tengo esta posibilidad con ellos. Pero también me doy cuenta que a lo mejor hay alguien como aquí, Francisca, ¿no? Que tiene una relación de conflicto. ¿Por qué? Porque dentro de su propio grupo, Alberto pues lo manifiesta una relación de conflicto, con Diana también, pero con Ernesto sobre todo hay un gran conflicto establecido acá, ¿no? Hay un vínculo recíproco cercano y entre ellos y además conflictivo. Entonces, no se caen regordos. Cada vez que se ven se pelean. Entonces, aquí puede haber un conflicto potencial, aquí trabajar con doña Francisca puede ser una situación, hay que mediar, no quiere decir que no trabajo con ella, pero hay que saber que pues, en algún momento tengo que mediar alguna situación con ella y tengo que estructurar alguna estrategia para mediar este conflicto, ¿no? ¿De acuerdo? Y a lo mejor, por ejemplo, también encuentro que Elizabeth, que está por acá, es un elemento periférico. Es mencionada por la gente, juega un papel, pero es un rol, digamos, de liderazgo más periférico. Puede ser un rol potencial, que puedo a lo mejor, revisando cuál es la característica de Elizabeth, puedo potenciar ese liderazgo si así me conviene para la intervención. Pero sabemos que es un vínculo lejano de alianza. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, ya en cuestiones muy prácticas, si yo quiero mandar un mensaje a los diferentes a la diferente comunidad, no quiero mandar, no sé, la promoción de una actividad, pues con quien voy a trabajar es a quien le voy a dar el mensaje es a Adriana y Alberto. Esos, Adriana y Alberto me va a garantizar que mi mensaje pueda llegar a mayor número de personas, ¿de acuerdo? Pero no se lo doy a Elizabeth. ¿Por qué no se lo doy a Elizabeth? Porque ella solamente se lo puede dar a Daniel o quién sabe, ¿de acuerdo? Es así de práctico este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es en ese sentido que la red de líderes nos puede ayudar. Sí, más o menos claro, queda por ahí para ir caminando entonces. Bien, surge nuestra tercera pregunta. Entonces, las personas que son reconocidas por la comunidad por su influencia en la vida cotidiana, ¿cómo las conocemos? ¿Son actores sociales, son personas de la comunidad o son líderes de opinión? Rápidamente, quien puedan ir respondiendo para que entonces veamos por ahí. Y también váyanme diciendo, por favor, si sí quedó claro lo de la red de líderes. ¿No? Me van poniendo, sí quedó. Los líderes de opinión, perfecto, son líderes de opinión. ¿No? Muy bien, ok. Martín, líderes, Helio, líderes de opinión. Perfecto. Armando, ok. Entonces, como ven, este elemento del diagnóstico es un elemento como muy, muy práctico, ¿no? Ok, perfecto. 83% líderes de opinión. Muy bien. Bien, vamos a dar otro pasito al hablar de la historia de la comunidad. Cuando hablamos de historia de la comunidad, sí, también hay conflictos de orden político. Eso nos ayuda muchísimo. Los líderes de opinión, perfecto, nos ayuda justo para saber este tipo de conflictos con quienes están y poder nosotros siempre tenemos que tomar una postura, como les decía, apartidista y apolítica, ¿de acuerdo? También tiene elementos religiosos. Yo creo que eso ayuda bastante, ¿no? La información, la historia de la comunidad. La historia de la comunidad sobre todo se refiere a qué información, se refiere a la información sobre la fundación de la comunidad, sobre quién participó, es decir, cómo fue que cómo surgió esa comunidad, cuáles son los actores sociales participantes, cómo están sus condiciones de infraestructura y sobre todo cuáles han sido los principales conflictos comunitarios y cómo fue que se resolvieron. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en los años 60 aproximadamente, finales de los 60, 70, se construyó el metro. Y entonces hubo zonas de la ciudad que tuvieron que ser expropiadas para poder construir la zona del metro. Y entonces la gente que vivía en esa parte fue ubicada en otras zonas aledañas, algunas cercanas a la zona y en otras zonas muy lejanas.
Eso generó, por ejemplo, en comunidades que trabajaban en la zona poniente de la ciudad, por ejemplo, que están en la zona poniente, generó un conflicto porque ya la comunidad tenía de alguna manera, pues éramos los viejos, los que estábamos, las personas originales, y llegó gente de fuera que fue colocada ahí en esa zona, y eso de alguna forma fue construyendo una situación de conflicto al interior de la comunidad, entre los nuevos y los viejos, ¿no? Entre los originales y los que llegaron de otro momento. Y eso se ha venido, esa historia, esa construcción se viene repitiendo constantemente en diferentes partes de la comunidad. Por ejemplo, había una cancha de fútbol en esa zona y en esa cancha de fútbol había conflictos constantes. Terminaban los partidos, no había partido que no acabara en golpes, pues, ¿no? Que no acabara en bronca campal. Y entonces, cuando empezábamos a ver, nos dábamos cuenta que esos equipos estaban también conformados entre los viejos y los nuevos, es decir, los equipos estaban hechos entre los que habían ya, por grupos de la comunidad anteriormente, habían estado originalmente, y otros equipos estaban conformados mayoritariamente por algunos nuevos. Y entonces ese conflicto se repetía constantemente, ¿no? En la lucha del agua también. Los nuevos estaban en la parte superior y los viejos estaban, digamos, en la parte inferior. Y entonces a quien llegó primero el agua o la parte del drenaje fue a la parte de la parte inferior. Y entonces los de arriba se sentían rechazados, expulsados, y había una serie de conflictos que estaban ahí surgiendo, que después, por supuesto, les llegó el agua, pero entonces la bronca fue ahora que la presión no es suficiente, porque entonces los de abajo se quedan con el agua. ¿Me explico? Y entonces se repite constantemente este conflicto y está enfocado directamente con la historia de la comunidad. Bueno, así podemos nosotros ir trabajando. No hay que irnos muy lejos, por recomendación, no nos vayamos y bueno, sí, llegaron los aztecas y encontraron, ¿no?, la serpiente. No nos vayamos tan allá, pero sí retomar algunos elementos de la construcción de la comunidad nos ayuda a nosotros a entender específicamente qué fue lo que es. ¿Qué nos permite entonces hacer esto? Identificar los mecanismos de solución, cómo la comunidad resuelve estos problemas y quiénes se involucran para resolver, porque la comunidad constantemente está metida en problemas, ¿no? Exactamente, derivados de la migración, de costumbres, de formas de relacionarse. Sí, es todo eso lo que hay que considerar. Y entonces me permite a mí identificar estos mecanismos de solución, ¿no? ¿Cómo le han hecho? ¿Qué hacen cuando hay un conflicto? ¿Se bronquean entre ellos? ¿Hay posibilidad? ¿Se organizan? ¿Llegan a acuerdos? ¿No llegan a acuerdos? ¿Se agandallan unos a los otros? ¿Quién saca mayor provecho? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Son líderes de partidos políticos o líderes de la comunidad o son los líderes religiosos? ¿Quién me involucra en esto? Es decir, eso. ¿Por qué? ¿Esto por qué me va a ser útil? Porque entonces yo cuando voy a intervenir en mi comunidad, por supuesto que también los usos y costumbres actúan, pero entonces cuando yo voy a intervenir, ¿a mí de qué me es útil? Yo puedo saber, como yo soy un actor externo, yo voy a generar un conflicto al interior de la comunidad, entendido el conflicto como ese elemento en el que pues, soy una persona nueva, soy una persona externa, mi intervención es externa a la comunidad. Yo entro, estoy un tiempo y después me voy, pero la comunidad permanece. Y entonces la comunidad tiene que resolver qué voy a hacer conmigo. Entonces, muy probablemente, pues puede ser que o me ataquen, o me rechacen, o me acepten, o me van a aceptar de una manera o de otra. ¿De acuerdo? Entonces, es a partir de ahí de qué manera yo puedo, de alguna manera, lograr buscar y encontrar cuáles van a ser los efectos que voy a tener de éxito o la probabilidad de éxito o de fracaso en mi proyecto. ¿De acuerdo? Si yo entro con una dinámica, a lo mejor en una comunidad que está completamente polarizada por un elemento partidista, por un elemento de colocación, si yo llego y me coloco en uno de los bandos, inmediatamente formo parte de la polarización. Y eso seguramente me va a conflictuar en el desarrollo de mi proyecto, ¿no? Entonces, seguramente eso me va a generar alguna situación muy conflictiva y probablemente mi proyecto va a fracasar. ¿Ok? Entonces, son estos elementos en los cuales nosotros podemos utilizar. Conocer eso, eso va a ser la manera. Guille preguntaba hace rato, el muchacho es expulsado de la escuela, ¿ok? Retomamos eso. Ese es un conflicto. Hay un conflicto, una situación violenta y el muchacho es expulsado. Esa es la manera en la cual esa esa escuela resuelve sus problemas. Ante una situación lo expulsan. Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo podemos ver enfocados en otras problemáticas. El muchacho reprueba, es expulsado.
el muchacho consume sustancias, es expulsado. ¿Me explicó? Y hay una serie de expulsiones de la comunidad. Esa es la manera. Entonces, a mí me permite pensar mi estrategia preventiva para evitar que la mayor cantidad de muchachos sean expulsados de la escuela. ¿Por qué? Porque eso va a producir y va a efectuar elementos muchísimo más graves en el joven, porque ya perdió la escuela, eso lo va a puede lanzar a otro tipo de situaciones. Es decir, se puede complicar mucho más la situación con un joven expulsado. A que si yo trabajo con la escuela para evitar que aquellos chicos que estén en esa situación sean expulsados y por lo tanto tengo que prevenir de alguna manera que se presenten estas situaciones de violencia o de consumo de sustancias o de reprobación y para eso tengo que hacer acciones. ¿De acuerdo? Que espero que con esta lógica de atrás para adelante nos ayude como a entender de alguna manera cuando hablamos de esta idea de la historia de la comunidad. ¿Ok? ¿Cómo puedo retomar la historia de la comunidad? Igual puedo hacerlo a partir de entrevistas, a partir de conociendo lo que pasa en la comunidad y puedo utilizar este cuadrito. Estos cuadros están tomados de su diplomado, ¿de acuerdo? Ustedes al final del diplomado van a tener que entregar de alguna manera su proyecto y parte de ese proyecto es este diagnóstico. Estos cuadros están de ahí retomados, ¿ok? Y entonces van a tomar ustedes, por ejemplo, la historia de la comunidad. Ahí pueden describir esta parte, hacer una narración de la comunidad y después describir sobre todo los principales conflictos. ¿Cuál es la descripción de la situación? ¿Qué personas participaron? ¿Qué acciones hicieron? ¿Y cuál fue el resultado de esta serie de conflictos? Es decir, ¿qué pasó? ¿De acuerdo? Es como sabernos el chisme completo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo sucedió? ¿Qué hicieron? ¿Y qué pasó? ¿No? ¿Cuál fue el resultado de toda esta acción? ¿No? Hay que entender todo el chisme. Hay que conocerlo. Puedo yo entonces identificar a partir de ahí algunos elementos de estas narraciones, sobre todo me ayuda a entender, por ejemplo, cuáles son como estas tradiciones que existen en la comunidad, ¿no? Me ayuda a trabajar sobre las relaciones intergeneracionales, por ejemplo, esto es muy común, en muchas ocasiones hay mucho conflicto entre los adultos, los jóvenes, ¿no? Entre los adultos y los niños, entre los adultos mayores, es decir, todo este tipo de cosas. Y además me permite de alguna manera ver los motivos de permanencia o de movilidad de las personas. También hay que intuir el pronóstico de éxito o de fracaso de la intervención, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, es lo que ya habíamos comentado, los mecanismos de resolución y el rol. Toda esta información, se me había pasado decirles, está en un manual que se les envió todo lo que hemos estado hablando. Ahí van a poder encontrar en ese manual, ustedes, todo esto que estoy diciendo, lo van a poder encontrar un poquito más desglosado y ejemplos mucho más claros de esto que estamos diciendo, ¿ok? Se me había pasado decir. Entonces, para que ustedes puedan ir llevando los dos elementos del manual. Ahí nos pregunta Noemí a qué dirección. Seguramente Alejandro les podrá decir exactamente en dónde se los enviaron, ahí en sus correos y que seguramente les va a llegar también esta información. ¿Okay? Y entonces, por ejemplo, en una historia de la comunidad, yo puedo obtener, este es un ejemplo retomado de ese manual, en donde nosotros podemos encontrar algunos, los primeros párrafos, no los voy a leer todos, pero sino como la primera parte nos dice cuáles son algunos de los elementos de diagnósticos de este ejemplo, ¿no? De esta comunidad. Entonces, por ejemplo, decimos que la colonia se desarrolla en forma paralela al crecimiento de la ciudad, ¿no? Que la llegada, lo que les decía, esto de la ubicación entre los originarios, los externos y los nuevos que están ahí, y que el mecanismo predominante de resolución de conflictos es la riña, ¿no? Sin embargo, han tenido algunas secciones de organización comunitaria y gestión de las autoridades. Ese es mi resumen al final de mi diagnóstico. ¿Y eso después a mí qué me sirve? Bueno, el equipo operativo, una vez con este diagnóstico de la historia de la comunidad, puede establecer algunas estrategias operativas, por ejemplo, las relacionadas en el A, en el B y en el C. Por ejemplo, es necesario promover dentro de mi intervención un sentido de unidad en la comunidad. Hablar de una sola comunidad. Somos una comunidad durante las diferentes actividades realizadas en el proyecto, lo cual ha sido conformada por distintos orígenes, pero que ahora comparten este espacio. No puedo negar la historia, pero podemos decir, ahora vamos a compartir el espacio. Y entonces voy a trabajar sobre este mensaje, una sola comunidad. No se trata de un eslogan nada más,
sino se trata de involucrar a gente de distintos espacios, de distintos lugares de la comunidad y hacer manifiesto su participación. Y mi mensaje es siempre somos una sola comunidad, somos una comunidad que está participando en conjunto y tenemos la posibilidad de resolver nuestros problemas todos juntos, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea. Una estrategia preventiva que surge a partir de este diagnóstico. Puedo evitar actividades que se pongan en competencia a los actores, por ejemplo. Si yo sé que el mecanismo principal es la riña, evitemos la mayor cantidad de riñas. Entonces, por ejemplo, evito hacer torneos deportivos en donde haya contacto, ¿de acuerdo? Donde los ponga en competición, porque ponerlos en competencia es ponerlos en dos bandos y entonces tengo la posibilidad de generar una riña. Y eso no me genera la idea de una sola comunidad, sino de dos bandos de la propia comunidad. ¿Me explico? Entonces, en esa comunidad no puedo o no es recomendable, no es lo sugerido hacer un torneo deportivo. Puedo usar otra cosa. Puedo utilizar a lo mejor una estrategia que busquen representar acciones de la comunidad, por ejemplo, promover una ofrenda comunitaria del Día de Muertos, donde recordamos a todos los muertos de la comunidad. Puedo hacer actividades de recuperación de espacios en parques de juegos infantiles en los cuales pueda yo promover la participación de los distintos actores comunitarios. Puedo hacer una recuperación de la historia de la comunidad en donde ahora todos somos unos mismos, ¿no? Es decir, esos son los elementos prácticos que yo puedo retomar a partir de un estudio de diagnóstico como el que acabo de hacer, ¿ok? Es más o menos por ahí la idea. Sí, espero que haya. Exacto, puede ser en este sentido, pero en este caso, lo que decía una de sus compañeras, escribía ahí en el chat, que a lo mejor puede ser para utilizar un equipo de fútbol como el trabajo en equipo. Sí, efectivamente, como el equipo directamente en actividad, pero si yo estoy pensando en una comunidad en donde la riña es constante, lo menos recomendable es una parte. Eso es justo lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Con mi actividad, yo puedo generar alguna cosa, pero tengo que tener claro que puedo generar y si esa actividad es lo más conveniente en el contexto que yo voy a trabajar, ¿de acuerdo? No es una fórmula, no es una regla. Lo que estoy tratando de ejemplificar en esto es que cómo a partir de un diagnóstico, de retomar los elementos, por ejemplo, de la historia, puedo yo determinar la línea de intervención que voy a hacer con mi proyecto. Eso es lo que estamos trabajando. Es lo que les decía, no importa tanto el qué, sino el cómo y el para qué voy a hacer mi trabajo. ¿Ok? Bien, me voy apurando porque... Los mitos y los ritos de la comunidad. También nos es importante conocer los mitos y ritos. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de las formas rituales de la celebración, ¿no? Es decir, todas estas fiestas, las religiosas, por ejemplo, como las fiestas patronales, las fiestas cívicas, ¿no? El Día de la Independencia, las fiestas de pasaje, ¿no? Que se dan, los rituales de pasaje, como por ahí, tiene que ver la fiesta de 15 años, el matrimonio, los funerales, cómo se dan, cómo se relacionan, qué se hace en estas fiestas, los días culturales, por ejemplo, las celebraciones culturales del Día de Muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos elementos que están ahí representados. Y entonces, conocerlos nos va a permitir a nosotros identificar cuáles son esos símbolos que le dan sentido o pertenencia, es decir, cuáles son los elementos que son utilizados por la gente para poder trabajar en esos espacios, que le dan sentido a lo que están ellos haciendo. Y también nos permite identificar cuál es el rol social de los actores. Por ejemplo, es decir, qué lugar ocupan en esto. Por ejemplo, en un funeral. Yo recuerdo en una comunidad de Oaxaca, en la zona del Istmo de Tehuantepec, cómo los funerales, por ejemplo, va en la procesión, una vez que se hace toda digamos, el velorio, y en la procesión va adelante el muertito, van después atrás la familia, la banda, no, perdón, va adelante el muertito, luego creo que va la familia, y luego va la banda, y luego va toda la gente, ¿no? Atrás, y van todos acompañando en este proceso, al proceso del entierro, ¿de acuerdo? Y en el camino se va transmitiendo el consumo de mezcal, ¿no? Van pasando una botella con una copita de mezcal, y entonces uno se sirve el mezcal, se toma su traguito de mezcal, ¿no? Entonces, ese elemento cultural tiene una serie de símbolos y de significados en donde se da uno, por ejemplo, cuál es el papel que juega cada quien. ¿Quiénes van?
son hombres o son mujeres los que van al funeral. Participan niños, adultos, el resto de la comunidad se entera. ¿Cómo se entera? ¿Cómo participa en este proceso? Y eso me permite a mí conocer qué papel juegan los niños. Los niños pueden estar rechazados, pueden mantener un papel más secundario, o son las mujeres quienes juegan un papel fundamental. ¿En qué momento juegan un papel fundamental? Son los hombres. ¿No? Todos estos elementos se ven representados ahí. ¿Cómo se celebra el Día de Muertos? ¿Se celebran los 15 años todavía? Esto, ¿no? Hay comunidades en las cuales ya no, hay lugares en los cuales existe, ¿no? Hay distintos elementos, ¿no? Para poder de alguna manera representar estas situaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el Día de la Independencia, por ejemplo? Recuerdo alguna comunidad en donde la mayor diversión de los jóvenes era agarrar huevos llenos de harina y reventárselo a la gente, ¿no? O echarle estas cositas espumosas. Y eso era la mayor diversión de los jóvenes y eso generaba conflictos con los adultos, ¿no? Porque los adultos no querían hacer eso, ellos querían ir a la celebración a hacer otro tipo de cosas o participar, hay ferias o no, se truenan cohetes. Todos estos son elementos. Y entonces me permite a mí identificar cuáles son aquellos rituales en los cuales puedo intervenir. Me permite también identificar cuál es el ciclo cultural de esa comunidad, ¿de acuerdo? En dónde está ubicada y qué símbolos utiliza. Y eso me puede ser muy de utilidad a lo mejor para iniciar o cerrar mis actividades. ¿Cuándo puedo yo dar el inicio de mis actividades y ritualizar, significar el inicio? ¿Y cuándo puedo significar o ritualizar el cierre de la actividad? Que puedo juntarla con algún elemento, ¿no? Si yo hago mi prevención enfocada, por ejemplo, al trabajo con niños, a lo mejor el Día del Niño se puede convertir en mi ritual especial para que yo pueda celebrar este cierre de la actividad que yo estoy haciendo, ¿de acuerdo? Por ahí puede ser algún elemento. El pasaje tiene que ver con este elemento cuando pasamos, por ejemplo, del matrimonio, es un ritual de pasaje, se le puede llamar porque paso de un estado que, digamos, estoy como soltero a un estado de matrimonio. Antes no estaba en un elemento familiar y ahora he construido mi propia familia. Los 15 años es mucho más claro. Paso de la niñez, ¿no? Se hace la celebración de los 15 años y es la entrada, digamos, a la etapa adulta. Se decía, es la presentación en sociedad de la niña, ¿no? Entonces, justo hace este pasaje, deja de ser niña para convertirse en mujer, ¿no? Y están todos los rituales especificados, por ejemplo, en los 15 años. El vestido que pasa de los zapatos, ¿no? Que dejan de ser zapatos planos y ahora son zapatos de tacón. Les entregan la última muñeca, el baile con los chambelanes tiene que ver con este sentido, todo esto que está de fondo, ¿de acuerdo? Del elemento, inclusive podemos analizarlo hasta en elementos feministas, todo este tipo de cosas, ahí están especificados y a partir de ahí se traducen algunos elementos. Aquí sí hay que verlo, no hay que clasificar, no hay que calificarlos, hay que entenderlos, ¿de acuerdo? ¿No? Sirven como todos estos ritos de alguna manera, ¿no? Integran a la gente. El funeral tiene que ver con este rito también. Paso de la vida a la muerte, y entonces eso hay que significarlo. No tanto para aquel, bueno, sí para la persona que muere, pero para la familia, ¿no? También, como de alguna manera resignificar la pérdida de un familiar. Todos esos son los ritos de pasaje. Son rituales que nos llevan de un lugar a otro. Y eso nos permite de alguna manera tenerlo. Por ejemplo, en el caso de los hombres no está tan claro, ¿no? Porque ahí nos decía el pase de adolescente adulto no está tan claro, pero la fiesta de los 18 años, ¿no? Que en algunas comunidades también se celebra. Y entonces los chicos, los hombres pasan, los varones pasan de ser niños a ser adultos, ¿no? Entonces todas estas son las etapas que están ahí. Entonces hay que conocerlos porque nos permite ver toda la cosmovisión que está de fondo. Ahorita que analizábamos los 15 años, pues nos damos cuenta de todos estos elementos que existe, por ejemplo, para celebrar el pasaje entre la mujer, ¿no? Y todo lo que está de fondo de esta idea y esta noción de la mujer en este sentido, ¿no? La presenta a sociedad y entonces eso tiene que tener cosas, cuestiones muy, muy de fondo, ¿no? Y sí, por supuesto, algunas pueden ser muy violentas, ¿de acuerdo? ¿No? Son costumbres, usos, pero hay que entenderlas, ¿no? Por ahí, por ejemplo, nos hablaban nos preguntaba Guille en el chat, por ejemplo, el ritual de la Semana Santa en Iztapalapa, ¿no? Y cómo ese ritual de Semana Santa
ahora que por la pandemia no se hizo y ahora que se volvió a hacer, fue todo un acontecimiento para la comunidad de Iztapalapa específicamente, ¿no? O sea, por la pandemia no se hizo 2 años y fue un golpe fuertísimo para la gente porque hay toda una preparación. Los actores se preparan con años de anticipación, hay, creo, listas de espera, inclusive para hacer, participando, y el que juega el rol principal, el rol de Jesús, también tiene que cumplir con ciertos valores y ciertas formas y cosas así por el estilo. Entonces, no hacerlo fue muy fuerte para la comunidad. Hacerlo ahora volcó a todas las personas, pero eso le da identidad a las personas, ¿no? Le da un sentido de identidad, un sentido de pertenencia, un sentido de ser parte de ese lugar, ¿no? Y por supuesto resignifica desde el ámbito católico todo lo que tiene que ver con la fiesta de la resurrección, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene todo que ver con estos elementos, están mezclados ahí como muchos elementos, ¿no? Las mayordomías, por supuesto, todo eso hay que considerar. Y entonces, aquí esta estrategia nos ayuda para conocer la metodología, nos ayuda para ponerlo, por ejemplo, hay que describir la celebración, los símbolos y la participación. Todo eso nos va ayudando, ¿no? Y entonces ahí hay como un ejemplito, no me detengo mucho como participar porque creo que hemos explicado como todo este tipo de cosas. Y entonces a partir de ahí yo puedo generar algunas estrategias, por ejemplo, como las que están ahí en este caso que les ponía yo. Eh, por ejemplo, si la fiesta principal es la celebración de la Virgen, a lo mejor en esa celebración puedo yo mandar mensajes en el sentido de unidad de la comunidad, aprovecho este espacio y entonces a lo mejor en el atrio de la iglesia, pensando que es ahí donde se va a realizar, hago una recopilación de fotografías de la historia de la comunidad, donadas por las mismas personas de la comunidad, en las cuales hago una recuperación de la historia compartida por ellos. Y el mensaje es el sentido de la comunidad. O sea, aprovecho que toda la comunidad va a estar concentrada en la fiesta para retomar y utilizar una intervención en mi ejemplo, ¿no? Utilizar un momento para fortalecer mi intervención. O a lo mejor, por ejemplo, puedo utilizar el Día del Niño, hago una estrategia de recuperar, vamos a suponer que los juegos de un parque están destrozados, ¿no? O no tienen el mantenimiento suficiente, hago toda una estrategia de trabajo para retomarlos, para mandarles mantenimiento, pintarlos, arreglar la zona, limpiarlo, colabora con diferentes personas y a partir de ahí, entonces, el Día del Niño hacemos la celebración de la entrega de los juegos, ¿no? De los juegos infantiles y hacemos una fiesta ahí, ¿no? Tenemos ese espacio. Y en ese lugar aprovechamos ese lugar para hacer mi proceso de intervención y entonces resignifico mi trabajo, ¿no? Le doy significado, le doy sentido, le doy ritualización. Es todo eso que está ahí de fondo. ¿Ok? El mapa ecológico, hablábamos de los recursos, es otro elemento, y me voy como muy rápido, me permite identificar mis recursos. No es otra cosa más que un mapa en donde yo coloco en dónde hay zonas de conflicto, en dónde hay centros de salud, dónde están las escuelas, dónde están los parques, cuáles son las principales situaciones, qué pasa por ahí un medio de comunicación o no, etcétera. Y me permiten a mí para poder ubicar mis zonas estrategias, son útiles para poder establecer mis zonas estrategias de intervención, mis recursos por los cuales yo cuento. Es decir, hay centros de salud, entonces puedo utilizar dónde están, qué tan lejos me queda el centro de salud o qué tan cercano, cuáles son las escuelas que están ahí cercanas. Hay serie de comercios, hay parques, hay zonas, hay lugares en los cuales la gente no pasa por ahí porque dicen que ahí roban, ¿no? Constantemente, etcétera. Eso es una idea para representar gráficamente mi comunidad. Para eso tengo que ir a perder mucho tiempo en la comunidad, tengo que realizar recorridos, identificar los lugares, los comercios, los parques, llegar a mi oficina, registrarla, localizarlos en el mapa, identificar los puntos de reunión y utilizar nomenclatura, colores, símbolos, imágenes. He visto en otras experiencias mapas bien padres, ¿no? Que los hacen como y se colocan en la oficina y nos queda como en un lugar, y lo hacen en grande, y en esa oficina nos permite saber como dónde está la comunidad, ¿no? Dónde está y constantemente tenemos posibilidad de intervenir ahí, ¿ok? De estarlo teniendo siempre presente. Entonces, por ejemplo, algunas situaciones de la comunidad, si ustedes alcanzan a leer por ahí,
Bueno, pues está delimitada el área de intervención, ¿no? La zona de San Cipriano al norte, al sur con lotes baldíos, en la calle Durazno al este, el oeste me permite delimitar. Hay una ruta de transporte que pasa ahí por la calle Paseos de los Compositores, está marcada por las flechas. Hay 2 escuelas, pero las escuelas tardan unos 30 minutos para trasladarse a otras comunidades porque no hay bachillerato, solo hay secundaria y primaria. Hay 3 áreas verdes, el Parque Mayor es el de San Julián y así. ¿No? Yo puedo ubicar algunos de estos elementos, pero sobre todo, por ejemplo, también puedo ver la vida de la comunidad. Hay mayor flujo entre las 5 y las 8 de la mañana, entre la 1 y las 4, las 6 y las 8, digamos, son las horas pico. Entonces, a lo mejor si yo quiero mandar un mensaje, puedo utilizar en la calle de la comunidad, en la calle central, el espacio en mis horas picos, en lugares en donde voy a ir a visitar a mi comunidad para transmitir un mensaje o o hacer una convocatoria a alguna actividad. Quienes utilizan el parque, por ejemplo, en la mañana es utilizada por personas adultas, en la tarde está utilizado por niños y adolescentes, ¿no? Y por los jóvenes se utiliza en la noche, cada grupo puede utilizar eso. Y entonces eso nos ayuda de alguna manera para identificar mis actividades, ¿no? Yo puedo hacer actividades si yo quiero hacer una actividad con niños, no la voy a hacer en la mañana en el parque, porque en la mañana en el parque no voy a encontrar niños, encuentro adultos mayores y personas adultas. Más bien lo voy a tener que hacer en la tarde o el fin de semana. Si yo quiero hacer una actividad con jóvenes, no lo voy a hacer en la mañana o en la tarde porque no lo voy a encontrar. Lo voy a tener en la tarde. Ok, ya, gracias. Finalmente, representaciones sociales, y con esto finalizamos. Este elemento, digamos que es uno de los elementos también más complejos de todo el diagnóstico, porque las representaciones sociales son una forma, es una teoría que surge de la psicología social, que va más allá, lo que trata de hacer es conjuntar, las representaciones sociales son ideas, saberes y creencias que de alguna manera nos permiten comprender y actuar en nuestro entorno inmediato. Representado, la gráfica esta que está ahí a un lado, para mí es lo que más completa como la noción de la representación social. Es una idea, es un pensamiento, es algo que está ahí, ¿de acuerdo? Pero que también está relacionado con un valor. Es decir, la representación social tiene una actitud, un sentimiento y un pensamiento, ¿de acuerdo? Este pensamiento generalmente es un pensamiento, digamos, estereotipado, es decir, es un pensamiento que me permite a mí, de alguna manera, tener una cuestión que se llama, digamos, de economía, es decir, responder automáticamente a situaciones que se me presentan de manera cotidiana. Hagan ustedes de cuenta, yo llego a una fiesta, ¿no? En esa fiesta no conozco yo a nadie, pero como dicen por ahí, al lugar que fueres, haz lo que vieres, y entonces me empiezo a comportar de la manera en la cual los demás están haciendo. Esa es la manera, y eso me va generando a mí un cierto sentimiento. Es, por ejemplo, si yo veo a una persona con tatuajes, entonces yo puedo tener en mi cabeza una serie de ideas, pensar que una persona con tatuajes es alguien que es rebelde, que le gusta el rock, que a lo mejor le gusta consumir sustancias y que anda en una moto, en chamarra de cuero y el pelo largo, ¿no? Y entonces todo va conjunto. Y eso me puede llegar a producir o una atracción o me puede llegar a producir un rechazo, ¿de acuerdo? Esa es la combinación de la representación social. Pero esta representación social no es solo individual, está construida de manera colectiva, está metida dentro del conocimiento común, digamos, entre el sentido común de la comunidad. Una forma es, por ejemplo, está dentro del saber popular, digamos, ¿no? Y entonces, hagamos cuenta de todo lo que tiene que ver con los refranes, ¿no? Chin, el que nace pa' maceta no pasa de corredor. ¿Ok? Entonces ya hay una determinación ahí y entonces yo no puedo moverme porque pues ya aquí nací y en esta comunidad estoy y no puedo mover, ¿de acuerdo? Las consideraciones, entonces las representaciones sociales no pueden ser consideradas directamente como positivas o negativas, sino que las representaciones sociales lo que tiene que ver es conocer de qué manera la gente se relaciona y cuál es el efecto que produce. Digamos que una representación social, por ejemplo, de las personas que están en la calle, puede generar 2 reacciones. Puede generar una reacción de rechazo, que es la mayoritaria, y esa reacción de rechazo va a generar estigmatización y va a generar de alguna manera que
cuando yo actúe con ellos o me encuentre con una persona de la calle, lo que haga es le dé la vuelta o le diga que no, o le diga al fin y al cabo, él es si hay alguna problemática, no, seguro fueron ellos. No, es que aquí hay robos porque los niños hay gente en la calle y esos son los que producen el robo, ¿no? Esos no, constantemente están robando. Y entonces, ¿cuál es la solución? Saquémoslo de la comunidad, ¿no? Llamémosle a la delegación, llamémosle a la autoridad para que los agarre, los junte y se los lleve, ¿de acuerdo? Y entonces así funcionan las representaciones sociales. De esa manera están presentes. Por eso nos sirve a nosotros conocerla, porque entonces nos permite intervenir en estas relaciones que existen. Si la comunidad tiene una relación negativa o digamos establece una relación de rechazo, de estigmatización con personas de la calle, por ejemplo, nosotros podemos entonces trabajar con que esta relación se vaya modificando. ¿Y cómo puedo hacerlo? A través de decir, bueno, sí, una persona que está ahí en la calle, como una persona que puede ser violenta, sí puede ser violenta, pero también tiene otras características. También puede ser creativa, también puede trabajar en equipo, también puede trabajar por su comunidad, también puede hacer otra serie de actividades. Entonces, si yo los voy involucrando, al entrar en contacto se va modificando esta relación. Y eso es directamente un proceso de intervención. Y eso ayuda a modificar justo esta situación. Entonces, muy probablemente cuando yo me encuentre con una persona de la calle, es esta idea de decir, ah, mira, yo pensaba que las personas eran así, pero en realidad cuando tuve contacto y platiqué con ellos, me di cuenta de que no son tan de esta manera, sino que además son de esta otra forma. Esa es como la noción, ¿de acuerdo? Dicho de una manera muy, muy simple. ¿Ok? Esto, por supuesto, lo hago igual con la parte de las entrevistas, donde saco los elementos y puedo acceder a ellos. Aquí lo importante es la frase, cómo lo dicen y de qué manera lo dicen. Y entonces puedo tomar, por ejemplo, con la misma situación, las frases de la calle, ¿no? Se la pasan drogados y le piden dinero a la gente para su vicio. Y entonces el contenido que está de fondo es que las personas manifiestan sentimientos de miedo y enojo y rechazo a la población de calle, ¿de acuerdo? Y así yo puedo ir viendo algunos de las frases que están ahí expresadas y conocer cuál es el trasfondo de lo que está ahí. Por ejemplo, muchos hablan de la cuestión de que el consumo de drogas es un vicio, ¿no? Entonces, en realidad ahí lo que está de fondo es que el consumo de drogas es parte es observado como una falla de carácter, por eso es un vicio, en lugar de ser considerado como una problemática de salud, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya te habla de una forma de representar la idea. De tal manera que a partir de ahí, ¿qué es lo que yo puedo utilizar en algunas estrategias? A partir de ese ejemplo, yo puedo decir que si está considerado como una parte de conflicto, pues entonces a lo mejor genero espacios de seguridad y escucha en donde sean lugares libres de drogas, por ejemplo, ¿no? Y libres de violencia. Y entonces genero un dispositivo en el cual la gente se acerque y en ese lugar esté prohibido consumir drogas, introducir drogas y además tengo un equipo especializado en mediación de conflictos que puedan escuchar y puedo establecer algunos elementos. Puedo realizar una jornada de reacondicionamiento, como ya les decía, en donde involucro a lo mejor algunos de los chicos de población de calle son herreros o saben pintar o tienen ganas de participar. Bueno, hagamos la reconstrucción, los comerciantes donan la pintura, los adultos participan, uno de los herreros, y los chicos llegan y ponen la mano de obra. Ese espacio tiene que ser libre de sustancias, entonces trabajo con los chicos para que ese lugar no haya conflictos y no consuman, y se ponen a trabajar. Y en el momento de la celebración los involucro a todos en conjunto y significo el papel de estos chicos, es decir, lo menciono, lo hago presente y de alguna manera lo establezco, ¿de acuerdo? Y entonces es de esta manera que a partir de ese conocimiento de las representaciones lo vamos. Como ven, y en resumen, y con esto finalizo, hacer un proceso preventivo implica hacer un diagnóstico, y hacer este diagnóstico implica tener este conocimiento general de la comunidad. Tener este conocimiento general de la comunidad nos permite, de alguna manera, poder establecer líneas estratégicas muy acorde a lo que estamos nosotros haciendo y de esta manera aumentar nuestras probabilidades, no de éxito o fracaso del proyecto, sino de intervenir en las relaciones de la comunidad, de intervenir en las relaciones con quienes estamos trabajando y de eso generar
pues situaciones de mayor beneficio, de bienestar en las personas con las cuales estamos trabajando, ¿no? Con esto finalizo. Les agradezco a todos ustedes su participación. Vi que estuvieron muy activos en el chat. Me da muchísimo gusto. La verdad me va motivando a seguir trabajando en esto. Y pues te cedo la palabra, Alex, para ver si todavía nos da tiempo para algunas preguntitas. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Ale, Gracias. perdóname, estamos fuera de tiempo, pero creo que podríamos darle 5 minutos a unas 3 o 4 preguntas si los asistentes están de acuerdo. Y dejo de compartir mi pantalla. Muchas Perfecto. gracias. De acuerdo, entonces vamos a pasar a una serie de preguntas para poder cerrar en los próximos minutos. Y la primera pregunta que te queremos compartir, Bernardo, es de Norman Rodríguez, que nos dice: la información obtenida por líderes de la comunidad, ya sea formales o informales o naturales, sobre los problemas de la misma, ¿cómo saber si dicha información es verídica u objetiva para, en consecuencia, realizar estrategias objetivas para atacar un problema social en la comunidad? No lo sabemos, ¿no? Pero lo que podemos hacer es confirmarlo con distintas estrategias. Por eso hay que tomar hacer muchas entrevistas. No me puedo quedar con uno solo, porque él me va a dar su visión, él me va a dar su postura y, por supuesto, desde donde él lo ve. Entonces yo tengo que tomar distintos actores sociales, ¿no? Distintos espacios, y por eso tengo que conocer ahora sí que la versión de ambas historias, ¿no? Conocer, como dice ahí, tu verdad, ¿no? La verdad de cada quien, ¿no? Mi verdad. Entonces tengo que conocer distintos elementos y a partir de toda esta información, entonces yo puedo ya establecer algo mucho más cercano a lo que... Aquí no importa tanto la objetividad, sino el por qué te están diciendo lo que te están diciendo. Ahí es la pregunta que yo tendría que hacerme. ¿Por qué esta persona lo está viendo de esta manera? ¿Por qué me está contando esto y no otras cosas? Sobre todo cuando yo tengo otra información, que ya he hecho varias otras entrevistas. Y entonces, mira, qué interesante, él lo está viendo de este lado y no lo está viendo de esta otra posibilidad. Por supuesto, esto lo tengo que hacer en un trabajo de equipo, ¿no? El hacer el diagnóstico implica conformar toda esta información, pero después implica la interpretación de un equipo de trabajo, ¿de acuerdo? Y cada parte del equipo va también interpretando y va desarrollando sus ideas para, al fin y al cabo, después tener una noción común, ¿no? Esa es la manera para poder hacerlo más cercano a la realidad. Muchas gracias, Bernardo. Gibeli Moreno nos pregunta: ¿cuánto tiempo se recomienda trabajar en una comunidad? Pues ahí sí depende, depende mucho de uno de los recursos, ¿no? Depende también de los objetivos que nosotros queramos trabajar, ¿no? Lo que sí no se vale es llegar a la comunidad y abortar y después, sí, nos vamos, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es parte de lo que no se vale. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy claros con la comunidad, porque como yo les decía, nosotros somos agentes externos de la comunidad, ¿no? La comunidad va a seguir trabajando, va a estar ahí directamente. Entonces, nosotros vamos a llegar y nos vamos a ir. Y después van a llegar otros y después van a participar otros más. Entonces, lo que sí hay que ser muy claro, yo voy a trabajar, siempre se tiene que decir a la comunidad, vamos a trabajar este año. Vamos a hacer este espacio de trabajo y vamos a tratar de buscar esto y esto es lo que vamos a hacer. Y después continuamos, pues bueno, pues eso ya es otro elemento. Por ahí decía un maestro mío que tampoco se valía eternizarse en la comunidad, ¿de acuerdo? Estar 20 o 30 años en una comunidad. Ya no eres externo, ya es parte de la comunidad. Pero también se vale, o sea, depende, no hay como una forma. Lo que sí es importante es ser muy claros con la comunidad. Vamos a trabajar en este tiempo y esto es lo que buscamos hacer. Y para eso te estamos invitando. Y sobre eso entonces tenemos una mayor probabilidad. ¿No? Perfecto, Bernardo. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice Ana Guzmán: ¿qué opina del trabajo de las agrupaciones religiosas que trabajan, por ejemplo, con migrantes? Desde su punto de vista, ¿realizan algún trabajo de prevención? Sí. Por supuesto que sí. Es decir, cuando yo hablo del elemento religioso, no significa que entonces las agrupaciones religiosas no puedan hacer algunos elementos. Es decir, hay muchas agrupaciones religiosas que hacen, sobre todo en el ámbito de los migrantes, ¿no? Un importante trabajo en este sentido.
El problema es cuando lo estoy haciendo en una modalidad más de promover, digamos, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra ahorita. De un proceso más de buscar obtener algunos adeptos para, ¿no? Es decir, yo puedo ser una organización religiosa y en base a mi opción religiosa hacer el trabajo con los demás. Y por supuesto puedo incluir algunos elementos, pero que mi de fondo sea obtener para nosotros mismos mayores adeptos, entonces ahí ya no. Si con mi trabajo se da, eso es otra historia, pero que no es mi objetivo, ¿de acuerdo? No trato yo de hacer procesos de reclutamiento, digamos, ¿no? Y entonces te condiciono el trabajo porque si no lo haces no puedes pertenecer a mi congregación. Algo así, a esto me refiero, ¿no? Pero por supuesto que el trabajo que hacen las organizaciones religiosas es importantísimo. Y muchas veces es o los fines políticos, ¿no? También lo mismo se repite con cuestiones políticas. Que eso no significa que yo no pueda decir, bueno, soy de tal lugar, soy de tal municipio, ¿de acuerdo? Y este municipio trabajamos en eso y nosotros lo hacemos el trabajo. Lo que vaya de fondo es que se haga proselitismo político, ¿no? Entonces mi trabajo lo hago y si lo haces, entonces tienes que votar por mí. Ahí sí ya truena. Sino que lo que yo hago, lo hago porque es mi trabajo como servidor público y esto es lo que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Ya que yo pertenezca a un partido u otro, es intrascendente, ¿de acuerdo? Sino yo como representante, como servidor público, tengo que hacer mi trabajo y eso me corresponde por ser servidor público, no por pertenecer a un partido, ¿de acuerdo? Y no te condiciono un servicio te condiciono o te doy si perteneces o no a mi partido. Eres ciudadano de este municipio, yo soy servidor público de este municipio, tienes derecho a este derecho, independientemente de votes por mí o no, ¿de acuerdo? Esa es la noción que existe. A eso es lo que me refiero con la postura ética. Muchas gracias, Bernardo. Y tenemos una última pregunta. Bueno, la tratamos de conformar de varias participaciones porque nos hicieron como el mismo comentario y nos dicen, ¿qué usos y costumbres considera que violentan la dignidad y los derechos de las personas, especialmente el de las mujeres? Híjole. A ver, aquí es suelo muy pantanoso, ¿de acuerdo? Es un suelo, es muy pantanoso, porque puedo decir, a ver, usos y costumbres, y entonces, ¿desde qué visión lo estoy retomando? Desde mi visión citadina, de hombre de 51 años, profesional, que vivo en la Ciudad de México, entonces para mí a lo mejor esta visión, un uso, costumbre puede ser considerada como negativa, puede ser considerada como algo que perjudica a una persona, ¿no? En este caso a las mujeres. O lo hago como una persona desde la comunidad. Entonces, ahí más que darle un juicio de valor en este sentido de la negatividad o de la positividad, hay que ver cuáles son los efectos directamente establecidos, ¿de acuerdo? Entre estas situaciones y cuáles son los efectos que producen en las personas que son parte de esos usos y costumbres. Si esos efectos llegan a producir elementos en los cuales, por ejemplo, se genere estigmatización, se genere rechazo, haya alguna situación complicada que pueda generar violencia o no genere situaciones, entonces, digamos, pareciera ser que esa situación no es tan conveniente para la gente, ¿de acuerdo? No es tan conveniente para ver. Y entonces habría que pensar cómo poder intervenir en esos lugares para ver de qué manera pueden ir traduciendo eso en algunos elementos, ¿de acuerdo? Y entonces, estas cosas son como muy, muy claras para poder trabajar. Porque si no, de repente también podemos llegar a violentar a la comunidad misma, ¿no? En esta misma lógica. Entonces, sí es terreno muy, muy pantanoso para poder entrar y hay que entrar con mucho cuidado, con mucha reflexión, con muchos elementos para poder intervenir. No quiero decir con esto que esté diciendo que, bueno, pues sí, como decían por ahí, desde mi lógica pueden ser buenas o pueden ser malas algunas de estas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, yo no puedo decir es desde aquí, por supuesto, desde mi lógica, desde mi punto de vista, hay algunas cosas que yo digo, pues no, claro que esto está produciendo efectos muy negativos en las personas, sobre todo en las mujeres, pero que no puedo yo justificar ni tampoco puedo criticar
tengo que entender y a partir de ese entendimiento y a partir de esto, buscar la manera de poder intervenir de una forma muy respetuosa, sin violentar las situaciones, pero sí atendiendo, ¿no? Es decir, tampoco se trata de minimizar el problema y como eso es su costumbre, pues ni modo, así es y así están las cosas, ¿no? Hay que ver de qué manera puedo intervenir. O porque eso es su costumbre, entonces no, lo rechazamos y vamos en contra de ellos, ¿no? Y los criticamos. Hacemos, porque no, eso es una cuestión muy violenta. Entonces yo por eso digo, hay que ver en cada situación, en cada momento, con cada ejemplo, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué sí puedo intervenir, qué no puedo intervenir y buscar algunas alternativas, ¿no? Y eso se puede representar en usos y costumbres o, por ejemplo, en situaciones también de violencia al interior de la comunidad y lo mismo se aplica, por ejemplo, en cuestiones de crimen organizado, ¿no? También. O sea, todo eso es como la misma, son cosas que hay que tomar con mucho cuidado que no se pueden como expresar tan a la ligera, ¿no?